Esto es Alerta Tierra, nuestra última llamada. La pared se rompió. Que se salgan. No mames, que sigue no mames. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Es imposible saber cuándo sucederán. No puede ser. ¿Qué fuerza tendrán? Se cayeron edificios. ¿Cuánto durarán? Ni cuál será su poder de destrucción. Pueden caer. Los terremotos nos hacen sentir la fuerza de la naturaleza, No mames, qué pedo, güey. su furia desmedida, La gente. Dios mío. su enojo. Nos hacen sentir tan frágiles, tan indefensos ante ella. Y es en ese caos que la humanidad despierta, sin clases sociales, sin jerarquías ni política, sin rencores, sin distinciones de raza o sexo. En ese momento todos somos seres humanos. Nos ayudamos, nos unimos. ¿Acaso este es el mensaje que la Tierra nos quiere dar? ¿Será necesario un terremoto para que seamos más humanos? Tal vez no, pero de algo estamos seguros. La Tierra está viva y nos pide a gritos que la escuchemos. Los terremotos han existido siempre en nuestro planeta, desde su origen, desde la creación del planeta Tierra, pero ocurren en cualquier momento, a cualquier hora. Es un fenómeno que le resulta muy difícil controlar y predecir a la humanidad. Y en muchos casos ha generado una serie de catástrofes horribles, muertes por doquier cuando no hay un control ni conocimiento de estos mismos. ¿Qué nos quiere decir el planeta Tierra cuando existe un terremoto? ¿Qué es lo que debemos aprender? Ahí está el repito. Niño, acomódate las piernas para que... ¡Ay, eso es diferente! ¿Vámonos, listos? Tranquila, respira. Ya estamos excesados. Estás afuera. Venga, Pau. ¿En qué nivel estabas? En el segundo, ok. Vas a ver a cuánto vas a invitarle la cena ahorita, Pau. Ok, Ivonne, tranquila. Tranquila, ahorita te sacamos. Sí te escucha, Pati. Ivonne, no forcejes mucho, déjanos hacer nosotros el trabajo. ¡Bravo, Pau! Los invito a que me acompañen en este recorrido, en esta aventura para conocer a detalle de la voz de los expertos, de los que conocen del tema, los científicos, conocer a detalle lo que dicen las personas que han padecido un terremoto y también saber a detalle las profecías más aterradoras de un movimiento telúrico. ¿Por qué ocurren? ¿Qué nos está diciendo el planeta Tierra? A continuación, acompáñenme. En la zona de Pompeya la gente murió o porque los habían golpeado grandes bloques o sobre todo por los gases. Cuando la gente falleció y quedó tumbada en el piso, las cenizas del volcán cubrieron estos cadáveres. Y luego los cadáveres se quemaron, pero dejaron el molde de los cuerpos. Cuando los arqueólogos empezaron a excavar el sitio, pues de repente iban cortando, iban excavando y de repente encontraban un hueco. Ocasionalmente en esos huecos encontraban cosas como por ejemplo la hebilla de un cinturón o monedas o algo así, hasta que a uno de los arqueólogos se le ocurrió en el momento de encontrar uno de esos huecos rellenarlo de cal, y una vez solidificada la cal quitaron la ceniza y encontraron el molde de una persona, y así
Todos los cuerpos que se han encontrado en la ciudad de Pompeya han sido así. El hueco con el esqueleto adentro o huesos, el cuerpo humano fue consumido, se quemó, quedó un hueco y eso fue rellenado por cal y esas son las figuras que vemos cuando visitamos Pompeya. Los mexicas estaban seguros de que los sismos, los más leves, los más bajitos de intensidad, hasta los terremotos, eran provocados por el tropiezo del Sol, la Luna y algún otro astro. En aquel entonces, los sismos eran considerados un acto divino, a pesar de la intensidad, el grado de destrucción que estos ocasionaban o el miedo que en la actualidad generan. A pesar de todo esto, se trata de un fenómeno relativamente nuevo. En el México prehispánico, Tepeyotl era el dios de la tierra y de los sismos. Tepeyotl es una palabra compuesta, donde Tepetl significa montaña y Yotl significa corazón en náhuatl. Por ende, Tepeyotl significa corazón de montaña. Y el corazón de montaña es representado por medio del jaguar, el cual es un poderoso depredador al que incluso el hombre le teme, tanto por el poder de la fiera, como por el hecho de que el dios jaguar, en una de sus apariciones, al tocar el agua, provocó el fin de un sol y de los habitantes de esa era. Esto significa que, para las culturas prehispánicas, Tepeyotl era un finalizador de los ciclos de nuestro planeta. Tepeyotl representa la tierra, pero también el inframundo, donde yace su corazón de obsidiana. Es preciso recordar que la obsidiana es un cristal volcánico, es decir, es un regalo del inframundo. Pero, regresando a Tepeyotl, su boca está asociada con las cuevas que rugen, relacionadas también con la entrada al inframundo y con la muerte. Su rugido anuncia a la víctima que va a ser asesinada. Pero aunque la boca del jaguar se asocia con la muerte y el inframundo, también se relaciona con la vida. Es decir, la tierra es revuelta y quemada por Tepeyotl para renovar su piel a través del año. Curiosamente, los alrededores de los volcanes siempre son lugares donde florece la vida y la fertilidad, cuando las erupciones han cesado. Tepeyotl también representa el poder y la fuerza telúrica de los terremotos, pues cuando el jaguar ruge, hace que se mueva la tierra. Y todos hemos sentido alguna vez ese rugido que cimbra la tierra. Existen registros de terremotos desde hace 3000 años en China. También hay registros desde hace 1600 en Europa. Pero se tiene un dato muy interesante en el año 132 a.C. La construcción del primer sismógrafo de toda la historia. Ocurrió también en China durante la dinastía Han. Pero, ¿qué son estos movimientos telúricos? ¿Por qué es muy difícil para el hombre predecirlos? Para averiguarlo, escuchemos a continuación a un especialista en la materia. Por siglos, el hombre siempre se ha preguntado qué es lo que causaba los terremotos. Y en 1960 los científicos establecieron la teoría de la tectónica de placas, la cual dice que la litosfera, que es la porción externa y sólida de la Tierra, está cimentada en placas sólidas y gigantescas losas de roca. Estas placas se mueven constantemente, pero se desplazan de manera lenta y sin que lo podamos sentir. Los límites de las placas se conocen como fallas, las cuales están juntas, y conforme pasa el tiempo, la tensión provocada por el lento movimiento de las placas acumula energía en dichas fallas, mientras que el resto de la placa o placas no detiene su movimiento. Este almacenamiento de energía supera en algún momento a la fricción que existe en las fallas, y de repente se despegan, provocando un rompimiento o que las placas se quiebren en sus bordes para deslizarse violentamente, y de esta forma se libera energía en forma de ondas que se desplazan hasta la superficie terrestre, ocasionando los terremotos. Es muy difícil predecir los terremotos, ya que las placas son gigantescas y muy gruesas, y aunque los científicos cada vez conocen más acerca de los movimientos telúricos, aún no cuentan con suficiente entendimiento acerca de la naturaleza de las profundidades de nuestro planeta, que es donde nacen los terremotos. Es decir, los procesos que originan los terremotos son imposibles de observar por ahora. A pesar de que la ciencia nos dice que es imposible pronosticar cuándo va a temblar, cuándo va a ocurrir un terremoto, el gurú Alex Beckman asegura que mediante la utilización de la alineación planetaria y de la actividad solar, para él
sí es posible pronosticar un terremoto. Vamos a escuchar cómo es que lo hace. La confluencia de eventos, donde tenemos Urano alineado con la Luna, nuestra Luna, la Tierra y el Sol, una cuádruple alineación, con tormentas geomagnéticas G3. Excelente oportunidad para un ejercicio, con una prueba de trabajo de científicos de la NASA. Ahí está. El índice KP geomagnético y los terremotos. Publicado por Friedman, Freund, ¿sí? Nobuo Urata y Gerald Duma. Y por más que científicos acreditados en clima espacial digan que no existe una correlación entre los terremotos y el campo geomagnético, pues pónganse a leer y pónganse a chillar, porque esta es la madre de todas las joyas. Esta es la madre sota que no quieren leer. Típicamente la tormenta geomagnética es uno de los factores principales que sincroniza con los terremotos. Por más que traten de decir lo contrario, esta es la madre de todas las joyas y esto es lo que les da en la madre a todos sus alegatos. Los sismos no se pueden predecir, el sol no provoca terremotos, ¿no? Pero ahorita, con nuestra magnetosfera debilitada, estamos en G3. Esa es una terrible noticia, terrible indicador, pero bueno, es lo que tenemos. La escala de Richter se usa para medir cuánta energía se libera durante un terremoto. Recordemos que nuestra Tierra, el planeta, está vivo. Se han llegado a registrar hasta 8.000 microsismos de hasta 3 grados en un día. Otros registros se tienen por arriba de los 8 grados, 120 sismos de esta magnitud en un año. Por arriba, llegando hasta los 9.9, que ya son sismos completamente devastadores, 3 en tan solo 12 meses. Los grandes terremotos, el más grande registrado hasta el momento fue en 1960, un 22 de mayo en Valdivia, en Chile. ¿Dónde pasan estos terremotos? Suceden donde hay límites de placas tectónicas. La corteza terrestre está repartida en piezas y ellas interaccionan las unas con las otras. De repente chocan, unas crean montañas y en ellas encontramos este tipo de liberación de presión y de tensión del planeta en forma de sismo. Hay terremotos grandes en varios lugares del mundo, pero siempre suelen estar localizados en sitios marcados y conocidos hasta el momento. México, esta región, cuando nos afecta, sobre todo a la Ciudad de México, tiene que ver porque los grandes terremotos se producen en los estados de Guerrero y Oaxaca. El centro de liberación de energía es en estos estados. No es lo mismo en un barrio que otro, porque la geología de México varía muchísimo. El subsuelo varía muchísimo, no es lo mismo un terremoto en las ciénagas o las zonas pantanosas de Xochimilco que en la parte norte de la ciudad, donde las rocas son mucho más espesas. Al sur tenemos rocas volcánicas más duras, entonces el impacto que tuvo fue mucho más fuerte en unas zonas que otras y tiene que ver al 100% la geología que hay debajo de esas casas. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico Mexicano, en la costa del estado de Michoacán, y a 15 kilómetros de profundidad de la corteza terrestre. Eso da un impacto en cual está bastante en la superficie. Entonces, como más en la superficie se encuentra el terremoto, más es el impacto de las ondas S y P, las cuales mueven todo el terreno. En este caso, la falla de San Andrés está entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana, y estos bordes de placa interactúan de una forma en fricción. Se le llaman transformantes, este tipo de movimiento entre placas tectónicas, y son los más silenciosos y los más peligrosos. Son los que acumulan tensión muchísimo más y a la hora de liberar esa tensión en forma de terremoto, pues son mucho más impactantes o catastróficos. Entonces, la falla de San Andrés lleva muchísimo tiempo acumulando tensión. Sí se prevé que cuando tenga una liberación de presión, tenga un gran impacto a nivel de toda la falla y las tierras colindantes. Casi todos hemos experimentado un movimiento sísmico. La sensación es indescriptible. Nos da miedo, angustia, pánico, nos da ansiedad, incluso en ocasiones terror. Pero afortunadamente estamos aquí para contarlo. Pero para muchos, la suerte no estuvo de su lado.
22 de mayo de 1960, Valdivia, Chile. El mayor terremoto de la historia, 9.5 grados en la escala de Richter, provocó la muerte de más de 10.000 personas y dejó 2 millones de damnificados. Indonesia, 26 de diciembre del 2004. Un terremoto submarino provocó un tsunami que causó la muerte a más de 230.000 personas. Japón, 11 de marzo del 2011. Un sismo de 9 grados provocó que el eje de la Tierra se desplazara 10 centímetros y ocasionó un tsunami devastador que arrastró las costas de Japón, matando a 16.000 personas. También fue causante del accidente nuclear de Fukushima. Perú, 13 de agosto de 1968. 25.000 personas perdieron la vida en un terremoto de 9 grados Richter. Las olas que provocó llegaron a Estados Unidos y Australia. México, 19 de septiembre de 1985. A las 7:19, un terremoto de 8.1 grados con epicentro en Michoacán destruyó la capital del país, dejando más de 10.000 muertos, más de 30.000 en cifras no oficiales, 50.000 heridos y unas 250.000 personas damnificadas. Más de 770 edificios colapsaron. Yo llegué a Haití, a la capital, a Puerto Príncipe, en un vuelo de la Armada de México. Y en cuanto uno salía del aeropuerto, lo único que podía ver en las calles era catástrofe, muerte, olor, desolación por todos lados. Para donde volteara uno, había muchos muertos. La gente, la verdad es que estaba corriendo sin rumbo fijo en todas direcciones. Recuerdo que iba con uno de mis camarógrafos que no estaba tan acostumbrado a cubrir catástrofes naturales y le costó mucho trabajo acostumbrarse a tanta desgracia, sobre todo al olor a muerte que había por todos lados de la ciudad. Y había muchos barrios muy violentos, la gente estaba desesperada, prácticamente te disparaban por un pedazo de comida, por una lata de atún. Pero ustedes saben qué hacer cuando se presenta un terremoto. Algunos dicen que te debes poner bajo un marco. Otros mencionan que debajo de una mesa o un escritorio. Algunos hablan del triángulo de la vida, pero sobre todo tener un kit de emergencia. ¿Qué hacer en realidad? Le hemos preguntado a un experto en sobrevivencia y esto fue lo que nos dijo. Suena el sistema de alertamiento sísmico y puedo evacuar si estoy en plantas bajas, primer piso, hasta un segundo piso si tengo las escaleras adecuadas para poder evacuar y llegar a un punto de reunión en donde esté libre de obstáculos o libre de peligro, pero a lo mejor estoy en un quinto, en un sexto piso y no me da el tiempo suficiente, donde no puedo permanecer en las escaleras. Busca los muros de carga, las traves, las columnas, placas pesadas que son las que nos van a ayudar para estar en un punto, una zona de menor riesgo. Buscar un punto de reunión es importante. Los puntos de reunión son zonas también de menor riesgo donde está libre de obstáculos, cables, árboles, son zonas normalmente planas. Después de que acabó el temblor, si tuve la oportunidad de salir, entonces es necesario que alguien revise el edificio. Si no eres experto, nada más es importante ubicar que no haya cuarteaduras. Entonces ver esa situación y sobre eso puedes ingresar o no ingresar. Si el sismo ocurre mientras conduces, baja la velocidad, preme tus intermitentes y oríllate hacia la derecha, alejándote de cables, ventanas y transformadores que pudieran caer. Es importante seguir las redes oficiales para que puedas tener la información correcta, porque de lo contrario se empiezan a generar especulaciones y eso pues, no favorece a nadie. ¿Se dieron cuenta que en los últimos temblores el cielo cambió de colores? Primero se puso azul, luego pasó a rojo, con destellos con una apariencia apocalíptica. ¿Será que la Tierra nos está diciendo que está muy enojada con nosotros? ¿Qué les parece? Al regresar, vamos a descubrir esta información. Esto es Alerta Tierra, nuestra última llamada. ¿Por qué andan todos los familiares? Ya está identificado, aquí está identificado, aquí está. A ver, Perfecto. Todas estas imágenes parecen sacadas de una película del fin del mundo, de una película apocalíptica. Sin embargo,
son reales. Cientos de personas documentaron en sus redes sociales y en los medios de comunicación los destellos, los relámpagos y cómo cambiaba el cielo de color durante el terremoto del 7 de septiembre y posteriormente el terremoto del 19 de septiembre del mismo año. Pero, ¿por qué ocurren estos fenómenos? ¿Cuáles son las causas? ¿Será que la Tierra nos está diciendo que está muy enojada? ¿Nos está manifestando su ira por cómo la humanidad la estamos tratando? Entrevistamos a un especialista y esto fue lo que nos dijo. Durante el sismo de septiembre del 2017, en la Ciudad de México, se pudieron apreciar luces en el cielo nocturno. Los investigadores de los fenómenos sísmicos afirman que aún no se tiene certeza científica acerca de la naturaleza de las luces que se reflejan durante un movimiento telúrico, aunque estas luces han dado lugar a teorías que van desde lo más simple hasta cuestiones sobrenaturales que involucran a seres divinos o a extraterrestres. Muchos afirman lo más lógico, que se trata de transformadores eléctricos que colapsan o de cables de alta tensión que chocan entre sí. Otros sostienen que los minerales de la Tierra, con la fricción, liberan energía que se manifiesta en destellos que alumbran las nubes del cielo nocturno. Y hay quien explica estas luces con argumentos que involucran a seres de otra dimensión. ¿Cuál será la verdad? Lo que es un hecho es que, aparte de lo impactante que un sismo puede resultar, estas luces son aterradoras y nos hacen sentir frágiles ante el poder de la naturaleza y de lo desconocido. Pero durante los temblores no solo se vieron destellos, relámpagos y que el cielo cambiara de colores. Muchos testigos aseguran haber visto ovnis sobrevolar la Ciudad de México, Puebla y Oaxaca. ¿Será que existe una relación entre los objetos no identificados que sobrevuelan este tipo de lugares cuando ocurre un temblor? Escuchemos qué es lo que nos tiene que decir este especialista. Desde hace muchos años se tiene registro de que hay una relación entre los movimientos telúricos y el fenómeno OVNI. Están muy altos, no son aviones, güey. En una teoría que surge, apunta que estos objetos, llamados OVNIs, objetos voladores no identificados, aprovecharían la energía que se libera durante el movimiento telúrico, pero no solo la aprovechan, sino que la contienen. Una gran liberación de energía sucede durante los movimientos sísmicos, pero también en los volcanes, sobre todo en los volcanes activos, como lo es el Popocatépetl, puede existir este tipo de manifestaciones. Y aquí sí ya tendríamos dos vertientes. Una que nos dice que estos ovnis aprovechan la energía que emana del volcán, sobre todo durante la actividad volcánica, y otra que los volcanes pudieran ser una puerta de entrada a algún reino intraterreno. Alfonso Reyes, reportero y fotógrafo, acudió a las proximidades del Popocatépetl durante la madrugada del 19 de diciembre del año 2000. Colocó su cámara en el suelo, con el lente apuntando hacia el volcán, y tomó una secuencia de fotografías, cada una de ellas con un tiempo de exposición de 20 segundos. En una de las fotografías, en esta que usted está viendo, y que es la más importante, se puede apreciar cómo un objeto se aproxima al cráter para luego realizar un giro. Se puede incluso ver el registro de la trayectoria del objeto gracias al tiempo de exposición de la placa. Los fenómenos en el Popocatépetl no son exclusivamente visuales, pues en la madrugada del 14 de octubre del 2021, los micrófonos del CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres, que acompañan a las cámaras que monitorean al volcán, lograron registrar un grito que, hasta la fecha, no tiene explicación, pero que sobrecoge y aterroriza por su naturaleza. Grabamos número 5. Adolescente asiático. Pero los terremotos están asociados a las teorías del fin del mundo. Nostradamus predijo en el 2020 la salida del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también la pandemia por el coronavirus, incluso el terremoto en Turquía. Pero sus predicciones siguen siendo aterradoras y muy importantes. Predice también un nuevo terremoto que podría destruir el Golfo de California. También habla de una nueva crisis mundial y de un cometa que podría estrellarse en la Tierra. Da miedo, ¿no? Es muy importante lo que hay que atender en este tipo de predicciones. ¿Qué nos depara el destino para este 2022? Le preguntamos a un vidente y esto fue lo que nos dijo. El planeta está en cuarta dimensión, pasando a quinta. ¿Eso qué quiere decir? Es el amor
a la comunicación. Entonces, el planeta se está transformando. Yo no veo un planeta que es el fin de la humanidad, no. Y el humano ha sido programado a tener miedo desde la infancia. Por lo tanto, yo no veo un fin. Al contrario, yo tuve un sueño en donde muchos seres de otras dimensiones están llegando a encarnar, a cambiar esta vibración. Para entender esto, necesitaríamos entender que no somos el cuerpo físico, somos seres divinos encarnados. Entonces, el fin de la humanidad realmente pues no está cerca. Y es que absolutamente nadie sabe cuándo llegará el fin del mundo, ni por qué razón. Nos queda más que vivir el día a día como si fuera el último de nuestras vidas. Sobre todo amar a nuestro planeta. ¿Por qué? Porque es nuestro único hogar. Más de 720 edificios colapsaron en el temblor del 85. El Hotel Regis, los multifamiliares en Tlatelolco, Televicentro, edificios completos que caían de lado, atrapando a cientos de personas. Y es que en las ciudades se construyen cada vez más rascacielos. En las últimas 2 décadas se han construido los 25 edificios más altos de la Ciudad de México. Por ejemplo, la Torre Reforma de más de 246 metros de altura. Estas edificaciones prometen ser los edificios no del presente, del futuro y los más inteligentes que pueden resistir prácticamente cualquier movimiento telúrico. En el corazón de la Ciudad de México, se eleva un gigante de acero y cristal, la Torre Reforma. Este coloso alberga restaurantes, centros comerciales y espacios de entretenimiento, pero su verdadero valor está en su diseño. El 85% de sus materiales fueron de origen mexicano, reduciendo la necesidad de transportarlos desde lejos y disminuyendo la huella de carbono, una muestra de que la ingeniería puede ser imponente y consciente. Pero, ¿qué hay de los edificios medianos y los más pequeños de la Ciudad de México y de otros puntos de la República Mexicana? Aquellos que han resistido los últimos movimientos telúricos, ¿seguirán siendo unos edificios seguros? Independientemente de los grados Richter, se dañan edificios de la misma altura en cada uno de los sismos, porque estos son los que por la relación que tienen de la altura con la longitud de onda del temblor entran en resonancia y eso es lo que los daña. Por supuesto que la magnitud Richter hace que estas ondas puedan ser más dañinas, pero lo que realmente causa el daño más es que los edificios entren en resonancia. Cuando tenemos grietas diagonales, los edificios ya presentan un daño estructural serio. Cuando tenemos grietas horizontales o verticales, probablemente nada más sea a nivel del repellado, del acabado de los muros y no sean tan graves. Sin embargo, si las grietas son mayores a 1 centímetro de profundidad, siempre vale la pena revisarlas por un estructurista. Pero, ¿qué sucede cuando la tierra tiembla? Tras un sismo, muchas viviendas quedan visiblemente dañadas. Pero lo más peligroso es aquello que no se ve a simple vista. En esos momentos críticos, cada segundo cuenta. Es esencial solicitar una revisión estructural. Ingenieros especializados y brigadas de protección civil son quienes pueden determinar si un edificio sigue siendo seguro. Las autoridades locales son la llave para contactar a estos expertos. Porque la diferencia entre actuar o no puede ser la vida. Miles de testimonios nos recuerdan la fragilidad de la vida en un instante. El temblor llega sin aviso y con él la posibilidad de perderlo todo. Un techo, recuerdos, la calma. Algunas familias viven con miedo de volver a dormir bajo un techo. Otras huyen de las zonas sísmicas en busca de seguridad.
Y para quienes habitan cerca del mar, el miedo se duplica. La tierra puede temblar, pero el mar puede arrasar con todo a su paso. Existen miles de testimonios a nivel mundial sobre lo difícil que es vivir una experiencia durante un sismo. ¿Y qué decir cuando en consecuencia se pierde todo por lo que se ha trabajado? Gente con miedo de dormir bajo techo, emigrando para evitar zonas sísmicas, buscando refugio en lugares públicos que consideran seguros. Quienes viven cerca del mar temen que después de un terremoto, la combinación movimiento-agua generen un caos más aterrador. Imagínalo. Estar ahí, ver cómo todo se desmorona a tu alrededor, sentir la tierra rugir bajo tus pies, el caos, la incertidumbre, la desesperación de no saber si volverás a ver a tus seres queridos. Son momentos que quedan marcados para siempre en la memoria de quienes los han vivido. No puede ser. Tras un terremoto, los servicios quedan bloqueados. Los teléfonos se colapsan o se pierde la comunicación por la caída de antenas. Las fugas de gas pueden ocasionar explosiones e incendios, al igual que la energía eléctrica. Pero todos pensamos que los terremotos son causados solo por la naturaleza, pero créanme, esto no es así. Hoy se sabe que la humanidad también puede causar que ocurran movimientos telúricos. Se sabe que el hombre puede provocar un terremoto incluso de mayores consecuencias. El proyecto HARP es un programa de defensa desarrollado en Estados Unidos. Sus instalaciones están en Alaska y, entre sus objetivos, está el estudiar las propiedades de la ionosfera y usar esta información para utilizarla en la mejora de las radiocomunicaciones y sistemas de vigilancia, como puede ser la detección de misiles. El principal dispositivo de la estación HARP es un potente radiotransmisor compuesto por 180 antenas de alta frecuencia, capaces de producir 3.6 megavatios de poder que se emplean para modificar las condiciones en una zona determinada de la ionosfera, para, posteriormente, analizar sus resultados. Este proyecto es notorio, pues alrededor de él existen teorías conspirativas que lo culpan de ser la causa de numerosos desastres naturales. A la par, se culpa al gobierno estadounidense de ocultar el verdadero propósito del sistema HARP, que es su utilización como arma meteorológica. Estas teorías consideran que el HARP tiene mucho que ver con los trabajos de Nikola Tesla. Sin embargo, hasta el momento ningún experimento científico ha demostrado la forma en que las ondas electromagnéticas que produce el HARP pueden provocar fenómenos tales como terremotos. Por otro lado, el equivalente ruso de este proyecto, llamado Sura, es una instalación similar ubicada a 400 kilómetros de Moscú. Sura es 50 veces más potente que el HARP, ya que desarrolla una potencia de 180 megavatios. Durante el último siglo, diferentes acontecimientos han puesto de manifiesto que la minería es una de muchas actividades que pueden llegar a producir un movimiento telúrico, incluso causando muertes y destrucción. La acumulación de agua en las represas, la extracción de petróleo y gas, tan solo son unas de muchas actividades que también pueden generar un terremoto de mayores consecuencias. China, 2008. Terremoto en Wenchuan, de magnitud 7.9. Causa probable, la construcción y el llenado de una presa. Nepal, 2015. Terremoto de magnitud 7.8. Causa probable, la extracción del agua del subsuelo. Oklahoma, 2016. Terremoto de magnitud 5.8. Causa probable, inyección de aguas residuales procedentes del fracking. Un nuevo estudio sirvió para la elaboración de una base de datos que monitorea terremotos que pueden ser causados por la actividad humana. Los proyectos de minería y el agua en las presas son las causas notificadas con mayor frecuencia. Y es así como la exagerada explotación al planeta Tierra tal vez nos está cobrando una factura que como humanidad no vamos a poder pagar. Imagínense estar durmiendo y de pronto despertarse en medio de un movimiento telúrico. Tratar de agarrar sus cosas, salir corriendo y ver cómo se cae todo y de repente, obscuridad total. Silencio. Eso es lo que describen los sobrevivientes. Historias que conoceremos al regresar. Esto es Alerta Tierra, nuestra última llamada.
¿Dejas? Si vivimos en la capital de la República Mexicana y de repente suena la alarma sísmica y comienza un temblor, apenas tenemos unos cuantos segundos para salir de nuestras casas o de un edificio. Si lo logramos hacer, excelente, pero hay personas que no pueden hacerlo. Estas personas entran en pánico, entran en desesperación, su vida en segundos se convierte en una verdadera pesadilla. Por eso los invito a escuchar los siguientes testimonios de sobrevivientes a un terremoto. Se cayeron los postes de luz, mira. Estaba comiendo un almuerzo y entonces comenzó el temblor. Yo bajé las escaleras. Pero entonces los muros comenzaron a quebrarse y a caer sobre mí. A veces sentía las réplicas y a veces podía escuchar las máquinas. De repente recobré la conciencia de Dios. Pensé que estaba alucinando. Hasta luego, amigo. Pero mis compañeros se fueron. Hoy se cumplen 7 meses de esta terrible tragedia que a muchos nos dejó sin hogares y a otros sin sus seres más queridos. Quiero dar muchas gracias en primero a mi familia, a mis amigos y a mis vecinos, que fueron los primeros en cobijarnos y en tendernos la mano. Quiero dar gracias a toda la gente que no nos ayudó. Gracias a los candidatos que hoy en día están jugándose todo el presupuesto que tenía que ser destinado para reconstrucción. Muchas gracias también al gobierno por haber canalizado esas ayudas internacionales a sus campañas políticas. Les agradecemos de verdad que nos hagan entender que en México los únicos que podemos hacer el cambio, los ciudadanos, la sociedad, la familia y uno mismo. Qué impresionante historia acabamos de escuchar. Mire, me quedé prácticamente con la piel chinita y me emociona también saber que hay registros en la historia de nuestro país de personas atrapadas entre los escombros en lugares muy pequeños, muy reducidos. Imagínense la desesperación, sin agua, sin poderte comunicar. Peor tantito, personas que sufren de claustrofobia o que presentan una fractura. Para hablar de esto, hemos consultado a una psicóloga, especialista en conducta humana, para que nos hable de los miedos del hombre. Los primeros minutos después de un sismo son eternos. La angustia crece al no poder comunicarte. Las líneas caídas te dejan en un abismo de incertidumbre. Pero todo cambia cuando escuchas la voz de quien estabas buscando. Cuando, al volver a casa, descubres que, contra todo pronóstico, sigue en pie. De forma general, después de haber estado expuesto a un evento de catástrofe, a raíz de ello yo desarrollo ansiedad, miedo incontrolable o irritabilidad, estoy molesto, de malas todo el tiempo, insomnio, no puedo dormir o quiero estar dormido todo el tiempo, llanto, pensamientos sobre la muerte. Tal es el caso de Lalo, un niño de 6 años que vivió el temblor dentro de su escuela y desarrolló una serie de miedos. No duerme bien, se despierta llorando en la noche y cualquier ruidito de alarma de coche ya piensa que es la alarma sísmica.
que no quería regresar a la escuela porque qué tal si se caía, qué tal si le pasaba algo. Los niños en general todo lo procesan a través del juego. A diferencia de un adulto, que yo diría que le toma más tiempo, a los niños de pronto los ves a los 2 días jugando y dices, ay, ya se le olvidó. Y estos miedos se quedan cortos, son apenas un pequeño desafío comparado con personas que se quedan bajo los escombros por más de 72 horas. Da escalofrío saber que no tienes comunicación, no tienen nada para comer ni beber, incluso como ya lo presentamos, que tengan alguna fractura o un hueso roto. Una vez que ya viene está el sismo, ya lo estamos sintiendo, lo que nos queda es replegarnos. Si se llega a colapsar, o lo que llamamos es que se caiga el techo, parte del techo, es quedarnos en la posición más compacta posible, unos dicen posición fetal, luego a la pared, en rodillas, etcétera, y tratar de mantener la calma, no estar consumiendo un exceso de energía y esperar a que estemos escuchando que la gente se aproxima para ayudar o grupos de rescate. Y empezar a hacer ruido, no gritar porque hay polvo y se nos va a secar la garganta, nos va a irritar la garganta y ese polvo puede entrar al pulmón. Estamos aquí en el edificio Nuevo León 286, ¿no? 286. 286. Álvaro Obregón, tranquila, respira. Ya accesamos. Tratar de empezar a hacer ruido, sobre todo cuando se oye la gente se calla arriba o no hay ningún ruido. ¿Por qué? Porque es cuando toda la gente, como sabemos, que alzaba la mano y decían silencio, están metiendo los detectores de ruido los perros y entonces es cuando se tiene que hacer un pequeño ruido o el ruido que se pueda para que seamos identificados, que hay una persona todavía con vida y 2, traten de ubicar el lugar donde se encuentra esta persona, esta víctima. Para el perro es una especie de juego, se le educa como una actividad de juego, una actividad previa a jugar. El perro tiene que entrar, localizar a la persona y después se le premia. El manejador es el que da toda la seguridad al perro y a él. Entonces el perro siempre va a ir por personas humanas. Pero hay situaciones extremas que los sobrevivientes tuvieron que superar. Por ejemplo, nuestro cuerpo segrega determinados químicos que nos ayudan a sobrevivir. Es el caso de la adrenalina, pero la pregunta básica aquí es la siguiente: ¿cuánto tiempo una persona o un cuerpo puede aguantar sin comer o sin beber agua cuando se encuentra atrapada entre los escombros? Para responder estas dudas, le hemos preguntado a un especialista en medicina. Morir sin ingerir alimento es un proceso largo al que el cuerpo trata de adaptarse paulatinamente. En contraste, una persona puede morir de asfixia en un tiempo que va desde 1 hasta 3 minutos, o, en casos excepcionales, 4 minutos. Morir por falta de agua toma un tiempo de 5 a 7 días, pero los expertos piensan que morir de hambre puede tomar de 4 a 6 semanas, y en casos donde la persona presenta sobrepeso, quizás 8 semanas. Morir por inanición tiene 3 fases distintas, ante las que el cuerpo reacciona por falta de nutrientes. La primera fase es la quema de glucosa, la cual es un carbohidrato que mantiene a las células funcionando, proporcionándoles la energía necesaria para sus funciones. Las reservas de energía del cuerpo es el glucógeno, el cual es convertido en glucosa cuando no se cuenta con los nutrientes necesarios para la manutención del organismo. Y a pesar de que se siente hambre, aún se cuenta con energía para desempeñarse con normalidad. Cuando la glucosa ha terminado, se inicia el consumo de los ácidos grasos, lo cual inicia la fase 2, la cetosis, que es la quema de grasa, lo que puede durar de días hasta semanas. En esta fase el hígado, a falta de glucosa, comienza a procesar la grasa corporal. En esta fase, el cuerpo humano entra en distintos estados, como en la depresión, ansiedad, aletargamiento y falta de concentración. La tercera y última fase, que es cuando ya se consumió toda la grasa corporal, inicia con el consumo de las proteínas con que cuenta el organismo, lo que quiere decir que el cuerpo humano comienza a consumir sus propios músculos. En este caso, podría pensarse con justificada razón que el cuerpo humano inicia un proceso de canibalismo interno, lo que se conoce como catabolismo, es decir,
el cuerpo devora sus propios tejidos. En este punto, cualquier cosa podría causar la muerte, pero lo más común es que sobrevenga una muerte por degradación de los tejidos del corazón, lo que no permite su correcto funcionamiento. No le deseo esto ni a mi peor enemigo. Deviniendo, generalmente, en paro cardíaco. Es importante que escuchemos al planeta Tierra. ¿Qué nos está queriendo decir? Para que como humanos, como personas, tomemos acciones ya, el día de hoy. No hay que esperar a mañana para que le dejemos a nuestros hijos un mejor hogar. Hagámoslo por el bien de todos. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Mi nombre es Mariano Riva Palacio y esto fue Alerta Tierra, nuestra última llamada. En nuestro siguiente capítulo descubriremos que las temperaturas extremas y las sequías más severas, resultado del cambio climático causado por el hombre, han creado un mundo que está listo para que acabemos ardiendo en llamas. Aquí en Alerta Tierra, nuestra última llamada.